Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Chico Blots. El día de hoy les traigo a una nueva tropa llamada Funny Valentine, el cual es del anime de JoJo's parte 7, el cual pues todavía no ha salido el anime y bueno, según los desarrolladores del juego, los moderadores han dicho que esta solamente es una excepción por el día de 4 de julio, que es el día de la independencia estadounidense, si no estoy mal. Y pues qué mejor personaje que Funny Valentine. Literalmente su habilidad es sacar un stand, como se podría decir una manifestación, como tipo monstruo. Y lo saca y se hace, literalmente saca, los mata con una bandera estadounidense, se podría decir. Bueno, pues entonces esa es la habilidad de Funny Valentine, así que la decidieron poner como el día de la independencia estadounidense, ¿no? 4 de julio. Así que por los que se preguntan de por qué no ponen a tropas que no están en anime, que estén en manga, pues prácticamente es por eso, ¿no? No van a agregar tropas que no estén en anime. Eso no sé, depende de gustos cada quien, pero al menos a mí no se me hace tan mal. Obviamente no es que sea bueno, pero se me hace algo bastante común. O sea, no tiene nada de malo que agreguen tropas de manga, pero tampoco estoy en contra de que no lo hagan. O sea, no estoy en contra de ello. Porque, pues, imagínense, tropas que ni siquiera están en el manga no suelen ser muy famosas. Bueno, lo primero que podemos observar de Funny Valentine es que es una tropa bastante cara. Ya tan solo ya iniciamos la partida hace rato y no la puedo colocar. Que obviamente yo ya coloqué una Bulma acá, pero aún así Funny Valentine es una tropa bastante cara. Que bueno, por su rango quiero decirles que, miren, me tuve que informar bastante para hacer este showcase. No porque en los showcase que yo por lo regular hago, suelo no spoilearme ¿cómo se dice? Para no arruinar la experiencia. Pero en este sí o sí me tuve que spoilear, así como en el de... ¿En cuál me spoileé? En el de los orbes. En el de los orbes me spoileé con el de Kira, pero en este sí me tuve que spoilear sobre su última habilidad, que lo vamos a estar viendo en el video. Pero sí o sí, me tuve que spoilear. Ya les diré por qué adelante del video. Pero más que nada es por su habilidad, que es una habilidad bastante buena, se podría decir. Como podemos ver, tan solo colocándolo, lo tengo a nivel 1, como pueden ver. Hace 720 de daño, tenemos una espada de 7, ataca cada 7 segundos y un rango de 11. Bueno, prácticamente no sirve para absolutamente nada, dudo que ataque a más de 2 personas a la vez. Obviamente si están dentro de su AOE, pues obviamente sí. Quiero que sepan que este es uno de los mejores AOEs que existen, el que tiene Funny Valentine, que es literalmente semi-full AOE, se dice. Porque es medio AOE. Miren, ni siquiera atacó a ese que le están pasando al buen Funny Valentine. Yo creo que voy a agarrar y voy a poner... Bueno, no creo, porque si lo pongo creo que sí vamos a morir. No estoy seguro. 57. Ese supongo que no se le va a pasar. Ya sería muy triste que se le pasara ese. Ok, no se le pasan. Creo que este sí se le va a pasar. Si ese sí se le va a pasar, o no lo sé. Ojalá que no. Vamos, mátalo. Sí se lo pasa. Wow, ¿con cuántos? 68 de vida. Voy a colocar a... Mejor para que no vayamos a perder por algún error, voy a colocar a Gilgamesh. Colocar a Gilgamesh acá adelante y voy a poner a este tipo acá. Porque no quiero perder en medio del video y arruinar el video, porque... La verdad ya pudimos ver que es una tropa bastante mala para asegurar. Podemos ver que su daño es bastante grande, eso sí no se los voy a negar. Su daño es bastante grande, sus mejoras pues obviamente no son del todo caras. Son caras pero no del todo. Así que por eso de ahí está bien. Obviamente ya vimos que la tropa es bastante lenta, con poco rango, pero eso va a cambiar muy pronto. Vamos a ver. Y el daño no me quejo porque es muy buen daño. La tropa, sus mejoras no son tan caras. Incluso podría decir que es muchísimo más cara la tropa colocarla que sus mejoras. A ver, ahí está. Ahí supongo que se va a matar a 3, sí. O sea, es muy circunstancial. Como es este tipo de AOE, siempre se debe dejar en primera en un lugar como este. Como en una intercepción. Para que así aproveche su AOE bien extraño y se los mate a todos, ¿no?
Vamos a mejorarlo una vez más. Y aquí es donde pues prácticamente se aumenta lo que vendría siendo tu rango. Y se le agregan menos 4 segundos de ataque, que es donde ya empieza a ser decente. Miren, vamos a hacerlo. Podemos ver aquí que ya tiene, que ya no es AOE, obviamente. Pero al menos a mí me sirve más así. ¿Por qué? Porque al ya no ser AOE se le agrega una espada de 3 y ya no es tan malo, obviamente se puede considerar. Te sigues, o sea, el rango sí es mejor, obviamente es mejor. El daño se le aumenta bastante, pero sí se le pasan bastante seguido. Es bastante para considerarlo. Obviamente son tropas como Yotaro, que yo siempre los comparo con Yotaro porque Yotaro yo lo usé mucho tiempo. Por eso en mi showcase algunas tropas como Giorno y eso los comparo con Yotaro, porque Yotaro lo usé bastante tiempo y lo usé para modo historia. Pero viéndolo bien, no le veo un uso bastante decente a esta tropa como para modo historia. Obviamente para modo infinito sí sirve, pero para modo historia no lo veo muy útil. ¿Por qué? Por su precio. Es un precio muy pero muy caro. La verdad, bueno, como digo, es un precio exorbitantemente caro. No muy caro, obviamente, pero pues oye, lo que tú buscas en un modo historia es lo mejor al mínimo costo, ¿no? Y esto a mínimo costo no tiene nada, vale bastante caro. Que como digo, vamos a seguirlo mejorando. Se le agregan 3000 más de daño. Igual y para matar a un boss tal vez serviría. Miren, más 5000 de daño en la siguiente. Ya tenemos 9160 de daño. O sea que aproximadamente se le van a agregar como 14500 por ahí. En su última mejora ya al full. Vamos a ver. Ahí tenemos al buen Funny Valentine. Obviamente no lo tengo con Orben ni con absolutamente nada. Pero bueno, aquí tenemos a Funny Valentine. Con buen rango, eso sí no se los voy a mentir. No se los voy a desmentir más bien, o no les voy a mentir. Se me hace buen rango. Buen rango. Obviamente no el mejor, pero buen rango. Y pues cada vez se le va disminuyendo lo que vendría siendo su espada, que eso es bastante bueno. De hecho, uno de los mejores puntos. Y pues vamos a hacer su última mejora. Podemos ver que tiene 14160 con una espada de 2.25. El espada es bastante bueno, la verdad. Y como les decía, saca una bandera estadounidense, miren. Saca una bandera estadounidense y los mata. Y lo que yo les quería decir es sobre esta habilidad que se llama el autobús del amor. Y pues prácticamente esa es la habilidad que muchos se preguntan. Oye, ¿cómo funciona esta habilidad? Bien, esta habilidad se los voy a decir. Esta habilidad funciona cada vez que activas el autobús del amor. Pues prácticamente no deja entrar a nadie a la base. Vamos a hacer el autobús del amor. Algunos dicen que la base como que la cura o algo así. No, que mata a los enemigos. Pero miren, ese es el autobús del amor. No deja entrar absolutamente a nadie a la base. Es una habilidad muy buena. Como podemos ver aquí ya tenemos a un montón de tropas y tarda bastante, ¿eh? Es una habilidad del manga de Funny Valentine, pero en el manga obviamente refleja los ataques. Aquí simplemente detiene a las tropas. Ya aquí me voy a ir voy preparando al Gilgamesh. Pero sí tarda bastante, ¿eh? Pueden ver cómo ya tardó. Ya están empezando a pasar. Ahí está. Sí, esa más que nada es la habilidad de Funny Valentine. Y seguramente se preguntarán, oye, Chicoblox, esta habilidad está bastante rota, ¿no? ¿Por qué no la spamean y todos la llevan? ¿Por qué? Porque está muy nerfeada esa habilidad. ¿A qué me refiero con que está muy nerfeada? Es que solamente la puede usar una persona. Haz de cuenta, si yo la uso, ya nadie la puede usar hasta dentro de 10 minutos. Así, muchos decían que era un bug, incluso eso lo leí en el grupo de All Star Tower Defense oficial. Y literalmente tarda 10 minutos el cooldown de la habilidad. Tú la puedes usar, pero no va a servir. Obviamente no tiene sentido usarla. ¿Por qué? Porque no te va a servir. Pero el cooldown es bastante elevado de 10 minutos. O sea, es como el doble del que el de Kira. Uf, ahí vienen los de aire. Voy a poner a... Justo. ¿Dónde lo pongo? Lo voy a poner acá. Ahí está. Ahí está, ahí está. Y como les dije, no es una tropa que sea destacada sobre algo en específico. En realidad no es una mala tropa, pero... Más allá de su habilidad no le veo mucho que podamos rescatarle a esta tropa. Pero la habilidad sí es bastante buena. Y te puede llegar a ayudar a una ronda más. Que sobrevivas una ronda más. Pero más de eso no le veo mucha utilidad. Igual y sí te podría salvar en una ronda que ya estés a punto de perder. Y lo haces y tal vez te salves. Pero siendo sinceros... Estoy seguro de que cuando en un infinito, al menos en infinito, en historia tal vez no,
Pero al menos en un infinito, cuando ya te empiezan a pasar a la base, no te va a pasar uno. O al menos un 80% de las veces no te pasa uno, te pasa medio mundo. Y es porque ya los enemigos tienen demasiada vida, porque los enemigos ya están muy OPs, por diversos motivos, pero no es porque tus tropas sean débiles, ¿no? No es porque fue un error. Tal vez puede pasar, pero no porque sea un error. Así que ¿de qué te sirve parar o sea, que los enemigos no entren a la base si de todas formas no te los vas a poder matar y van a entrar? Va a retrasar lo inevitable prácticamente. A lo mejor, les digo, puede ser bastante circunstancial, como lo dije con los orbes. Pero se me hace una tropa bastante decente. No se me hace una mala tropa. Eso sí, me gustó bastante porque, bueno, no es que me guste mucho yoyos, pero está buena la tropa. La verdad, se me hace una tropa bastante buena. Esa habilidad, se me hace buena. Obviamente, lo que más me gustó de esta tropa es la habilidad, obviamente, como a cualquiera de los que estamos acá. Supongo que lo que más le habrá gustado es la habilidad, pero yo lo veo bastante útil a medias como para el modo historia. Si yo fuera principiante, definitivamente no tiraría para esta tropa, pero si en dado caso la quisiera bastante, es entendible, porque miren, la primera mejora definitivamente es muy mala. Esta literalmente para historia no sirve. La segunda mejora, obviamente tampoco sirve. Empieza a servir hasta su tercer mejora, que es esta. Aquí ya se empieza a hacer la tropa bastante buena, porque aquí ya se hace como un tipo Yotaro o Yorno. Pero si no la tienes a la tercera mejora, o sea, no dudo que te sirva la tropa, porque su agua es bastante bueno, su rango es bastante malo, y su spa es bastante malo. Así se los dejo. Ahorita vamos a estar probando hasta qué ronda puede llegar Funny Valentine solo, pero la verdad yo les voy adelantando que probablemente no llegue muy lejos. Espero que en lo que hago el corte Funny Valentine, ¿cómo se dice? Creo que Funny Valentine aguante bastante y que recargue su habilidad. Pero lo dudo bastante porque ese tipo de tropas no suelen durar bastante. Así que yo le calculo como una ronda 42, que ya nos estarán pasando. Así que, bueno, voy a hacer un corte y nos vemos allá, chicos. Nos vemos allá. Bueno, chicos, aquí estamos hasta la ronda 44 y podemos ver que Funny Valentine ya se le está empezando a dificultar lo que vendría siendo, pues, los enemigos. Ya podemos ver cómo se le empiezan a pasar bastante fácil. Obviamente, pues no tan fácil, pero ya podemos ver cómo se le empiezan a pasar. Vamos a observar hasta qué ronda llega. Por cierto, aquí usé el tren del amor. No lo pude grabar en vivo porque tuvo un error con la grabación, pero bueno, aquí podemos ver que sí se puede usar más de 2 veces los que vendría siendo el tren del amor, para los que es que muchos decían que solamente se podía usar una vez por partida, y aquí se los desmiento, se puede usar más de una vez por partida. Y bueno, chicos, pues prácticamente es lo que dura. Miren, ahorita medio millón de vida, ahí está, menos 1.000.000. Así que bueno, llegamos hasta la ronda 45 con puro Funny Valentine. Miren, muchos de ustedes se preguntan si vale la pena esta tropa. Yo les digo sí, la verdad, definitivamente vale la pena esta tropa. Bueno, chicos, vamos a pasar con los saludos, ya que muchísimos me pidieron saludos, así que empecemos con todos los saludos. El primer saludo es para Baby Damon X04, el segundo saludo es para Angelic Yours, también conocido como Dam. Todos los que voy a mencionar aquí son del grupo oficial de All Star Tower Defense y muy buenas personas. Un saludo para Kevin del grupo de All Star Tower Defense, un saludo para Joruno, un saludo para Santi, también del grupo de Tower Defense, todos son del grupo de Tower Defense de Discord. Un saludo para Milan, un saludo para MitchGamer16, un saludo para Andy FRB23, un saludo para 27, un saludo para Gob95, Milan, ya lo mencioné creo, un saludo para Milan, un saludo para Joel Crack 20, un saludo para Quadzito. Así que bueno, esos fueron todos los saludos. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.